Desde 1951, cada 7 de junio se celebra el Día de la Libertad de Expresión en México. Pero, entonces, ¿por qué es que se tiene una gran cantidad de periodistas asesinados o censurados cada año? Algunas organizaciones, como la organización Reporteros Sin Fronteras, afirman que no existe en México la misión de proteger a periodistas. Expertos estiman que la libertad de expresión en México se mantiene como un ideal y no como un valor, sobre todo en el gobierno y en los estados. Víctor Reynoso, profesor investigador de la Universidad de las Américas, contribuye diciendo que en la realidad la libertad de expresión es un valor no realizado en México. México sostiene un sistema de gobierno democrático en el que el pueblo tiene el poder de elegir a sus representantes. Sin embargo, la libertad de expresión se ha visto comprometida a nivel federal. En una democracia existe el mecanismo de las elecciones como mecanismo de rendición de cuentas, por lo que se puede decir que si se llega a una libertad de expresión enfocada a las elecciones, se podría llegar a impulsar unas elecciones transparentes que en un futuro puedan brindar frutos a la sociedad y fortalecer o cumplir la libertad de expresión que los ciudadanos merecemos. Unos buenos gobernantes abren camino a la aplicación propia de la libertad de expresión y la resolución de otras problemáticas graves a las que se enfrenta el país actualmente. Se dice que la justicia es la virtud mayor para el funcionamiento de una sociedad, por lo que si no se respeta este derecho, se causa una indignación en la sociedad y se daña la dignidad humana, que para Kant es un valor interno y absoluto para el ser humano. Son los casos de injusticia los que despiertan y alertan a una sociedad, tomando como ejemplo los hechos ocurridos del caso de Ayotzinapa en México, haciendo de estos hechos casos virales y populares en el país, lo cual representa la importancia de este hecho para los ciudadanos y el impacto de la violación de la justicia. La agresión hacia la libertad de expresión es uno de los hechos que en lo personal más me indignan. Una democracia y una sociedad libre se basan en la libertad de expresión, por lo que cualquier intento del gobierno de callar esa libertad de expresión es algo que me haría actuar inmediatamente, ya que es un hecho injusto para todos los que vivimos en una sociedad. Esta es una situación que ha ocurrido en el país desde hace muchos años, ya que se matan a los periodistas y se castiga a las personas que critican al gobierno o que revelan cosas que no hablan bien del gobierno y que en la mayoría de los casos son realidades que el gobierno desea ocultar. Yo, como estudiante de periodismo, me siento indignada con la poca libertad de expresión que el gobierno protege, por lo que se propone una propuesta inclinada hacia la democracia y las elecciones para poder otorgar al pueblo su poder de elegir a sus representantes por medio de un sistema de transparencia que permita tener gobernantes eficaces y una libertad de expresión como apoyo para la sociedad. Dentro de los objetivos están: los ciudadanos pueden demandar sin costo alguno, ya sea por medio de una creación de una ley que lo permita o empresarios que paguen por las demandas, la creación de leyes que prohíba el chantaje electoral y la creación de leyes contra la impunidad de agresores, es decir, que se les investigue y se les castigue a aquellos agresores de periodistas. Dentro de los obstáculos están la corrupción, la falta de educación para tener gente informada y la baja cultura de legalidad para cumplir y respetar las normas. Finalmente, los actores son, en cuanto al gobierno, el ejecutivo para ejecutar y aprobar las leyes mencionadas, el judicial para regular el cumplimiento de las leyes y el Instituto Nacional de Transparencias para asegurar la transparencia en los procesos electorales. Dentro de las organizaciones sociales está la propuesta de la creación de la organización Ciudadanos Demandantes, que permita que representantes de cada localidad elegidos democráticamente puedan juntar firmas y demandar gratuitamente a los candidatos o partidos durante las elecciones. En conclusión, la libertad de expresión es un derecho fundamental para la sociedad que se complementa con la importancia que tienen los medios de información para influir en las personas de manera positiva e informar acerca de los derechos para poder llegar a una sociedad justa. Sin embargo, la corrupción ha hecho que la democracia en México se encuentre en un punto frágil, en el que existe una democracia disfuncional e incompleta que al mismo tiempo ha despertado el interés y la iniciativa de las personas de crear un cambio. Para poder lograr una libertad de expresión, es importante que los procesos electorales sean democráticos para que el poder realmente resida sobre el pueblo. Al tener unas elecciones que otorguen a la sociedad el poder de elegir a sus representantes, se abriría el paso a la libertad de expresión, ya que el pueblo tiene el poder de elegir a representantes que verdaderamente velen por los intereses del pueblo y que protejan la libertad de expresión. Es por esto que la propuesta que se presenta en este ensayo es una propuesta de carácter electoral.